¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavalas? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas recomendaciones de la semana en musicografía. Y ya sabéis lo que toca esta semana, ¿no? Los mejores discos del mes de mayo. Vaya marrón. O sea, vaya marrón porque este mes ha sido una tarea muy difícil elegir lo que son los mejores discos del mes, porque telitas que ha salido cada trabajo. Yo creo que ha sido el mes más difícil a la hora de elegir el mejor disco del mes. O sea, ha sido una completa locura, ya lo vais a ver después, que os vamos a hablar un poquito de eso. También deciros que ya incluso estamos planeando, ya estamos en el Ecuador del año y estamos planeando más o menos cuáles serán las secciones para los mejores discos del año, disco revelación, por ejemplo, que es una de las cosas que se nos ha ocurrido también hacer, disco nacional también, en este caso pues de España, obviamente, que es donde vivimos. Y bueno, pues todas esas cositas ya las hablaremos en un futuro. De momento están apareciendo por aquí discos que han salido esta semana que merecen la pena y que no van a estar reseñados tan a fondo. He de decir, por ejemplo, que el Timpal Nazarén me ha decepcionado muchísimo y por eso no está, pero la verdad es que tampoco esperaba mucho de ello. Dado los últimos lanzamientos, la verdad que era un poco escéptico. Pero bueno, vamos a empezar ya con lo que son los lanzamientos de la semana. ¡Vamos a ello! Bueno, una de las sorpresas del año sin lugar a dudas y viene desde Pest Productions, por lo tanto ya podéis imaginar que tiene una calidad más que de sobra. Estamos hablando de Crepúsculo, que con este segundo LP la verdad que ha dado un salto de calidad con respecto a su música. Y bueno, es un black metal atmosférico de muy buena calidad, en la cual sí que hay un sonido que es mucho más limpio, pero es que realmente eso es lo que necesita el álbum. O sea, muchas veces nos quejamos de eso, del sonido, de que es muy limpio, de que es muy caótico, de que no está bien mezclado. A mí, por ejemplo, me gusta una mezcla que sea limpia y cruda a la vez. Pero en este caso es un black metal atmosférico que lo que quiere es transmitir mucho, llevarte a un viaje realmente, y entonces tiene mucho sentido. Todos los instrumentos se escuchan perfectamente y además las guitarras son una auténtica delicia. Este disco de Crepúsculo la verdad que nos ha gustado mucho, nos ha sorprendido y yo diría que es una de las sorpresas del año, porque precisamente es eso, estos discos que vienen de repente, que vienen sin avisar y te sorprenden y te gustan. O sea, es un disco que constantemente cuando te metes en él sabe transmitir, sabe llevarte a esos paisajes que te quiere llevar. Y por supuesto a través de la música es algo que no se hace ni mucho menos pesado. Compositivamente tampoco es que sea una locura, pero sí que es cierto que sabe afinar perfectamente y atinar donde tiene que hacer las cosas bien. Por lo tanto, este disco de Crepúsculo tenía que estar sí o sí. Los bielorrusos Kandra. Kandra es una banda que la verdad que sus EP me gustan mucho y tenía fichado el LP para cuando saliese darle un buen tiento. Podrían haber creado un buen trabajo, podrían haber hecho algo que estuviese a la altura y la verdad que lo está. O sea, Season of Mist ha tenido un ojo perfecto en coger y fichar a esta banda porque es una auténtica delicia. Y seamos sinceros, no es una banda que invente la rueda, de hecho es una banda que está muy cercana a lo que es el sonido más propiamente bávaro o de la escena polaca, por ejemplo. Pero sí que es cierto que muchas veces tampoco queremos la invención de la rueda, queremos un black metal sincero, un black metal que en este caso es muy nihilista, muy del tono para los que os guste Migwa. Pues por ejemplo podéis encontrar aquí algo que está bastante bien, Migwa o MGLA para hablar un poquito más en claro. La verdad que es un disco que se pasa rápido, es un disco que tiene melodía, tiene mucha crudeza realmente. Y también es un disco que está muy bien compuesto, se pasa bastante rápido y yo creo que no le sobra absolutamente nada. Algo que por ejemplo ha dejado fuera pues a algunos discos de los cuales os hemos puesto antes en las recomendaciones estas rápidas que hemos hecho de poner las portaditas por aquí. Pero lo cierto es que este disco nos ha gustado mucho, es un disco que tenía muchas ganas de escuchar y perfectamente podría estar de hecho como debut del año. No vamos a decir como el mejor porque eso sí que ya os aseguramos que no va a ser así, pero sí que podría estar en el top perfectamente. De Bielorrusia nos vamos a Francia para hablar de una banda bastante curiosa llamada Aset. No sé si se pronunciará así, ya dije que no sé francés, pero lo cierto es que es bastante curioso porque nos habla sobre todo en sus letras del legado de Perigord. Hay momentos en este LP que sirve de debut para Aset en los cuales nos encontramos unas guitarras que son muy interesantes
pero principalmente lo que me gusta es que además de que suena contundente, he de decir que esa complejidad que a la vez nos impone en algunos pasajes del disco, también se mezcla con una cosa que es muy accesible. O sea, este disco tiene como matices, es un juego de matices tanto en la composición como en lo que es el género. ¿Por qué? En el género porque nos mete pasajes que son muy atmosféricos, muy de ambient, pasajes que son incluso con canciones en las cuales aparecen voces limpias, en las cuales también se mezcla con voces guturales, pero también nos encontramos un disco en el cual todo está medido a la perfección. Y como decimos, hay pasajes que son mucho más complejos y pasajes que son mucho más simples. Esto hace que esa complejidad nos haga dar varias vueltas hasta que encontremos perfectamente el hilo que sujeta todo esto, que es una mezcla de cosas las cuales quedan bastante bien. Buen debut de Set, la verdad que nos ha gustado mucho y por eso está aquí. Bueno, este disco sin duda, amigos y amigas de musicografía, ¿qué os vamos a decir de él? Podríamos decir que el disco de Portal es uno de los discos más esperados del mes, pero es que incluso con algunas personas estaríamos diciendo algo que se queda corto. O sea, para mucha gente este es uno de los discos más esperados del año. O sea, Portal tiene una legión de seguidores enorme y se la ha ganado gracias a la complejidad que impone dentro de su música. Eso es sin lugar a dudas así, o sea, Portal no es una banda para todo el mundo, Portal es una banda que requiere atención milimétrica y en este disco vuelven a hacerlo otra vez. Lo han vuelto a hacer, cracks, o sea, lo han vuelto a hacer. Portal lo ha vuelto a hacer porque ha hecho un disco complejísimo, un disco donde tienes que poner todos los sentidos, o sea, vamos a ver, Portal es la típica banda a la cual no te puedes meter de lleno y estar a otras cosas a la vez. No. Portal hay que meterse simplemente atendiendo a la música, atendiendo a lo que es el disco sin hacer nada más. Es algo así como sucede con algunos grupos de progresivo de los 70, por ejemplo, de los 80, donde nos podemos meter de lleno en una música y en un entorno que la verdad requiere toda la atención del mundo. Aquí Portal ha vuelto a hacer exactamente lo mismo, lo vemos en canciones como la que abre el propio disco, que es Catafalque, en la cual esa repetición de guitarras y esa repetición de sonidos hace que se cree una atmósfera muy ácida, una atmósfera muy oscura y en la cual podemos experimentar cosas totalmente distintas dependiendo de la persona que escuche el disco. O sea, es un disco complejísimo, es un disco que requiere varias escuchas, es un disco que no podemos valorar de primeras y nosotros lo hemos escuchado bastantes veces y hemos llegado a la conclusión de que es el mejor disco de la carrera de Portal. Lo digo sinceramente porque sí que es verdad que la banda tiene una discografía muy completa, pero es que este disco es una absoluta maravilla, o sea, está todo medido a la perfección, la producción vuelve a ser un papel esencial a la hora de valorar un disco de Portal y estamos ante uno de los mejores discos del año, yo estoy prácticamente seguro de ello. Era un disco que esperaba con muchísimas ganas y que no nos ha decepcionado en absoluto. Ya nos comentáis vosotros si a vosotros sí o si estáis de acuerdo con nosotros. Vamos a por los discos del mes. Y bueno, cracks, como estáis viendo, en el fondo desaparece ese fuego que aparecía antes, que yo creo que sobrecargaba mucho la imagen. No sé si estaréis de acuerdo, si no lo podemos volver a poner, eso como queréis vosotros. Pero la verdad que creemos que está mucho mejor así, mucho más llevadero y no sobrecarga tanto ni hace tanto daño a los ojos. La verdad que, como decíamos al principio, nos ha costado mucho trabajo elegir sobre todo los 4 primeros puestos. Aquí estáis viendo el 5, el 6, el 7 y el 8 y la verdad que se ha quedado pues un poquito por debajo de lo que esperábamos también. Discos como el de Kings Road, el cual está tremendo, o sea, nos ha gustado muchísimo, pero todo tiene su explicación de por qué se ha quedado un poquito más abajo de otros discos, luego hablaremos de eso. Y bueno, estáis viendo también que hay grupos como Crepúsculo, grupos como Suremat o Warmlight. Warmlight, por cierto, os gustó mucho, la verdad que es una gran banda. No es un disco que haya tenido mucho rigor a la hora de que le hayan dado muchas críticas o hayan hablado mucho de él, como ya vaticinamos en cierta parte. Y la verdad que es un disco que está muy bien y hubo casi unanimidad en ese vídeo de que nos había gustado mucho a todos. Pues bueno, yo creo que merece el puesto que tiene ahora mismo porque lo cierto que el mes se ha puesto muy complicado. En el cuarto puesto va a estar Esotrillium, o como se diga, que la verdad que es un nombre bastante complicadito de decir, pero bueno. He de decir que es una banda que me gusta mucho, bueno, una one man band que me gusta bastante,
pero lo cierto es que considero que este último disco ha estado un poquito por debajo del anterior. A pesar de todo es un discazo, está muy bien, pero sí que lo considero un poquito por debajo, al contrario que mucha gente, porque sí que he leído muchas críticas y que he visto muchas notas que lo ponen incluso por encima del anterior. A mí el anterior, la verdad, me parece el mejor disco de su carrera y por eso, en cierta parte, va a estar en este cuarto puesto. Tercer puesto para Ninjarsag. Amigos y amigas de musicografía, por eso yo creo que deberíamos haber puesto un poquito por debajo al de King's Road, porque son discos que se parecen mucho y a mí personalmente me gustó más el de Ninjarsag. La verdad que es una banda que podría haber estado un poquito más arriba y según para quién incluso puede estar como el mejor disco del mes y algunos incluso lo catalogan como el mejor disco del año. La verdad que era una tarea muy complicada y el puesto que más nos ha costado ha sido entre el segundo y el tercero, porque no sabíamos bien cómo poner el orden y hemos puesto a Ninjarsag por una simple razón. Porque aquí los riffs sí que son un poquito más libres, más melódicos, más tirando a la onda de Dissection. Y sin lugar a dudas pues podemos encontrarnos algo que en cierta parte ya habíamos escuchado, ya habíamos obtenido por medio de otros grupos. Y por eso está en el tercer puesto. ¿Por qué está en este tercero? Porque en el segundo está Portal. O sea, el disco de Portal es una absoluta maravilla. Es un arriesgarse otra vez a hacer otros sonidos, a hacer otra producción, a hacer ese misticismo constante alrededor de su música y que nos vuelva a meter en otro mundo completamente nuevo. O sea, Portal son capaces de crear un mundo en cada disco y en este caso vuelve a ser así, por eso está en este segundo puesto y no está Ninjarsag. Porque el riesgo también hay que valorarlo y hay que valorar también el hecho de que se puede ofrecer una música distinta, se puede ofrecer algo en lo cual pues la iniciativa esté presente y en este caso Portal lo hacen a la perfección. O sea, es un disco absolutamente increíble y como decíamos hay que poner todos los sentidos en él. Por lo tanto, si os metéis a tope, o sea, sin hacer nada más, poneros el disco, escuchadlo y sentiros en esa atmósfera y en ese mundo tan especial que crean Portal. Y el primer puesto de este mes va sin lugar a dudas para Panopticon. O sea, se me ocurren muchos discos que pueden estar como mejor disco del año. Se me ocurre, por ejemplo, Mare Cognitum, se me ocurre Saidan, se me ocurre también Cannibal Corpse, Ad Nauseam. O sea, un montón de discos, Grima también, por ejemplo. Pero el de Panopticon también puede combatir y puede combatir bastante bien porque ha sabido crear otra vez un universo bastante interesante. O sea, tenemos una parte que es mucho más luminosa y una parte mucho más oscura. Y son dos mundos que se cruzan y es como un sendero de vida. Me recuerda a ese viaje de la vida, ¿no? De Thomas Cole, del cual, por cierto, vamos a hablar dentro de poquito. Ya veréis por qué. No os voy a dar más spoilers. Pero lo cierto es que sí, es que me recuerda precisamente a eso. Hay etapas que son mucho más luminosas y hay etapas que son mucho más oscuras. Y esto es un sendero de la vida realmente. Panopticon quisieron hacer con este disco precisamente eso y lo han logrado a la perfección. O sea, está lleno de matices. Es un disco que, a pesar de durar tantísimo tiempo, la verdad es que se hace corto de escuchar. Es un disco maravilloso, o sea, para mí no hay dudas de que debería estar en el primer puesto. Ya nos decís vosotros cuáles os parecen los mejores discos de este mes de mayo. Y nada, nos vemos en la siguiente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!